esta noche de hoy nos acompaña una persona que conozco hace mucho tiempo. Su nombre es Carlos Pareja, es seminarista, es egresado de comunicación social. Entonces, danos una breve introducción de tu vida. Bueno, primero, qué bacano estar aquí, gracias por la invitación. Yo creo que es una oportunidad muy bacana para compartir lo que la vida nos ha dejado, el camino que la vida, mediante sus cosas, ires y venires, nos ha dado y cómo hemos resuelto, porque ciertamente la vida es eso, resolver ante las situaciones. No sé si es que soy seminarista, eso es un poco particular, muchos no saben, un seminarista es un joven que se está preparando para ser sacerdote. Generalmente son chicos que han terminado el colegio, pero yo tengo una particularidad y es que yo ingresé cuando terminé el colegio, ingresé inmediatamente al seminario, pero estuve 2 años y me salí. Después de haberme salido fue el periodo en el que nos conocimos, hace ya varios años, y durante 7 años de mi vida estuve estudiando comunicación social, carrera que terminé ya hace casi 2 años, y he reingresado al seminario otra vez con el deseo de formarme y de responder a una inquietud que la vida me ha dado, ser sacerdote, algo muy distinto, muy diferente, de pronto incluso no compatible con la mentalidad que se vive hoy, pero que llena la vida y que Sí. transforma el corazón. Entonces, bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito acerca de... Vos te graduaste, ¿cierto? Del colegio. Sí. Un poquito de tu vida. Vos ingresaste al seminario, Sí. ¿cierto? Sí. Bueno, ¿cómo empezó esa vocación de ser sacerdote? Si tenés algún referente o qué te llamó la atención para ingresar a la Iglesia Católica. Y más que todo, vos lo dijiste, ser sacerdote, algo que en esta realidad, que ya hay un montón de cosas que se dedican los jóvenes, vos te fuiste por ese camino. Bueno, ciertamente es una decisión difícil a veces, y es compleja de tomar. Todo este cuento empezó cuando estaba en el colegio y mi mamá enfermó de cáncer. Ante la enfermedad de mi mamá, en mi casa comenzamos a tener una situación difícil económica. Porque claro, los tratamientos de cáncer son muy costosos, y de pronto pues en esa época lo eran más. Y claro, el único que trabajaba era mi papá, entonces bueno, sostener todos estos tratamientos se hacía a veces difícil. Y esto yo no lo sabía muy bien, pero escuchaba como mientras estaba en mi habitación, como mi papá le contaba a mi mamá que en la parroquia el sacerdote nos daba mercado. Eso de cierta manera me hizo llamar la atención de que la iglesia no era solamente el cura dando misa, sino que la iglesia era otra cosa. Yo no era el más cercano a la iglesia. Entonces, de cierta manera, ese primer momento me acercó un poco. Sí. Yo veía que todos mis amigos comenzaron a ir al grupo juvenil. A mí no me gustaba el grupo juvenil. Sin embargo, fui por la moda, que me arrastraban mis compañeros de barrio, porque claro, no tenía con quién salir a hablar, Sí. a jugar, a molestar. Entonces me iba para la iglesia, porque como ya estaban ellos, entonces me tocaba. Entonces ya hablabas con ellos y Así es, sí, charlabas con ellos. un rato. Entonces, claro, como unos eran acólitos, pues entonces, bueno, yo me metí a acólitos porque el grupo juvenil no me gustaba. Entonces, después de misa nos quedamos hablando. Un día, en medio de una conversación con el sacerdote, con los amigos, éramos hablando. Yo dije, este padre es bacano, es formal, es amable. Entonces, como que fui conociendo una faceta de un sacerdote distinta. Un sacerdote cercano, amable, que poco a poco se iba volviendo un amigo. Ingresé al grupo juvenil como por la cercanía y porque bueno, mis amigos me obligaron prácticamente a estar allí, y comencé a descubrirme también a mí mismo. Estamos hablando de qué edad más o menos. Ahí estamos hablando más o menos a eso de los 14, 15 bueno. años, ese lapso Empezaste de niño. como ya de la adolescencia, Sí. de la adolescencia ya. Y estando pues en este devenir, conocer un poquito también como la realidad de la iglesia, un día el padre, mientras estábamos contando unas monedas, porque bueno, para los que no sepan, la iglesia
se sostiene con monedas, así suena muy particular, Sí, pero es verdad. eso es. Estamos contando monedas con varios ahí y él me dijo, me miró a los ojos, nunca se me olvida esto, él me dijo, Carlos, yo me dejo de llamar Gabriel Urrego, el padre se llama Gabriel, si usted no termina siendo cura. Y yo, padre, qué pereza, a mí eso no me gusta, el seminario no es un lugar para mí, esa gente se mantiene rezando, son muy aburridos, en fin. Sí, sí. Entonces, como que no le presté mayor atención, sin embargo, a los pocos meses me invitaron a una cosa que se llama encuentros vocacionales. Para resumirte la historia, yo fui porque había piscina y la comida era muy rica. Por eso fui. Y tus amigos iban a ir. Y ellos iban a ir, entonces bueno, Era paseo. era un parche, sí, Sí. era un parche. Un sábado a la mañana, no tenía nada más que hacer y resulté allí. Y la cosa fue que me fui cautivando en un primer momento del lugar en el que estaba el seminario. Para los que no sepan, queda en el kilómetro 5 vía Las Palmas, es un lugar hermosísimo. Entonces me fui como enamorando del lugar y poco a poco fui entendiendo que había algo que me estaba llamando. Carlos, ¿qué es? No sé. Es una cosa que no se entiende, es una cosa que no es posible explicar bien, pero que todos los que nos hemos sentido llamados hemos sentido. Sí, porque por ejemplo, pues yo cuando era niño yo jugaba a ser sacerdote y esas cosas. Y pues vos sabes que yo empecé muy niño también Ajá. en esto de la iglesia. Pero yo digo que es eso que vos decís, es algo, es un clic. Exacto. Como cuando usted se enamora de alguien, ¿no? Sí, Es sí, un clic exacto. que usted dice, uy, ¿aquí qué pasó? Aquí qué pasa. Sí, ok, Total. me imagino. Y debe ser algo muy especial, algo muy Sí. mágico, porque uno como profesional de otra carrera, me imagino que no es igual. Bueno, sí, puede ser igual, pero no a la magnitud de, No o sea, quema de el usted, corazón. de usted ser, o sea, un sacerdote. Exacto, sí, o sea, no quema el corazón. Yo soy comunicador y bueno, eso de pronto lo vamos a hablar más adelante, pero cuando yo ingresé al seminario, yo ingresé porque sentía muchas dudas y muchos miedos, pero sentía una seguridad. Y esa seguridad le ganó a las dudas, al miedo, a las otras posibilidades que la vida me presentaba. Sí. Ingresé con mucho miedo, pero yo me dije, qué bobada, yo al final de mi vida yo me prefiero arrepentir por haber hecho algo y no por haberme quedado con las ganas. Entonces, por eso tomé la decisión de ingresar en ese primer momento al seminario. Y bueno, incluso yo reté a Dios, yo le dije, yo no tengo plata y yo no le voy a pedir plata a mis papás, organice usted. Porque claro, en el seminario había que pagar inevitablemente y uno no puede trabajar. Yo le dije, organice usted. Más me demoré yo en decirle cuando me llamaron y me dijeron, Carlos, ¿vas a entrar al seminario? Padre, sí, no te preocupes, yo te pago todo. Entonces, yo vi cómo Dios fue acomodando las cosas para que yo ingresara y así fueron otras. Pero en resumidas cuentas ingresé y estuve 2 años, en ese primer momento estuve 2 años en el seminario y no sé, quería experimentar otras cosas. Mientras yo estaba allí, pues mis compañeros de colegio estaban en las universidades, tenían su novia, su novio, estaban ya explorando otras cosas de su vida y yo me sentía estancado. Sí. Y entonces con la misma determinación que tuve para entrar me salí. Entonces, o sea, tú entraste 2 años, ¿sí o qué? Uh-huh. Usted podía salir, ¿sí o qué? Así como sale hoy por hoy los Sí, sí, domingos sí. y son los miércoles también. Los ¿cierto? miércoles, sí, exacto. Sí. Entonces usted salía 2 veces a la semana. Ajá. Y usted parchaba con ellos, salía con ellos. Sí, pero poco realmente. Sí. Yo era poco lo que conocía una discoteca. Sí. Entonces yo decía, ay, qué bacano. Yo decía, qué rico estar en una discoteca, qué rico una fiesta, qué rico tomar. Qué rico tener novia. Qué rico tener novia, qué rico Sí. trabajar, qué rico ir a una universidad, conocer un ambiente estudiantil que es tan distinto, que es tan diferente. Entonces me salí del seminario, tomé la decisión de salir. ¿Tú crees que el hecho de tener una experiencia fuera del seminario para un sacerdote, para un futuro sacerdote, es necesario o depende del perfil de la persona? ¿O realmente qué es lo más recomendable? Porque uno nunca sabe que de pronto nos vean niños Hey, que quieran ser Pasa la vida. sacerdotes. a ver, hermano, no, yo creo que eso es como todo en la vida. Y yo me imagino que aquí de pronto hay gente que nos está viendo y dice, ay, un feminarista, ¿qué es eso tan raro? Pero no, miren, es que la vida nos enseña a que uno tiene que experimentar muchas cosas para
para definirse y para conocerse. Conocerse es la tarea más importante de la vida, Sí. porque si uno no se conoce, uno no sabe para dónde va. Y incluso uno no puede saber para dónde va, pero si uno se conoce, el camino es distinto. Eso es muy importante. Entonces, claro, yo en mi deseo de conocerme y de experimentar muchas cosas me salí, y para mi historia personal, para mi historia de vida, bendigo a Dios el momento en el que me salí, Sí. porque durante ese tiempo me enamoré, me desenamoré, sufrí, lloré mucho, pero también fui muy feliz. Sí. Trabajé, conocí muchos lugares, conocí muchas personas de toda raza, color, condición sexual, preferencias, todo, y con todos me las llevé bien. Y eso me ayudó a darme cuenta de muchas cosas, de definir mis gustos y mis deseos. Durante ese tiempo comencé a estudiar comunicación social, y la comunicación social me mueve, me gusta, me apasiona. Pero cuando me gradué, yo sentí que había llegado y había cumplido una meta. La meta es ser comunicador social, por lo que me esforcé. Pero no sentí ese clic que dijiste, Sí. que yo lo definiría como un fuego. Es una cosa muy extraña. Es algo que se siente en el interior del corazón y que uno siente que lo quema, que lo impulsa, que se lo lleva a un otro lado, que lo impulsa a uno a caminar y a hacer muchas cosas por la vida. Entonces, yo no sentía eso con la comunicación, pero cuando pensaba en ser cura, cuando pensaba en estar con la gente, cuando pensaba en mostrar esperanza, cuando compartía el nombre de Jesús, cuando aquí en Santa Rita, en el lugar donde te conocí, vivimos tantas cosas con esos jóvenes durante varios años, cosas tan distintas, tan bonitas, tan fuertes. Ver cómo estos pelados avanzaban en la vida, cómo mediante un encuentro de un sábado, tras sábado y tras sábado, veíamos cómo estos chicos que llegaban pequeños y con 1000 problemas, se iban con los mismos problemas, Pero iban más felices. pero felices. Y más tranquilos. Sí, eso es muy chévere porque yo también viví eso. Y es que uno con una palabra o con una conversación, no hasta haciendo chistes, no puede cambiar mucho la perspectiva del mundo, pues para los jóvenes o para las personas. Eso es muy chévere, es muy mágico. Y por ejemplo, yo me acuerdo mucho de los retiros que hacíamos por allá en San Antonio de Prado. Pues nos íbamos así y pues sí, es muy bacano porque pues realmente yo no tengo tanta experiencia y yo nunca fui seminarista ni nada, pero es muy chévere como el crecimiento personal que tuvieron ellos y hasta uno mismo crece con esas experiencias, o sea, guiando un grupo juvenil de no sé cuánto, cuando yo tenía 30 personas, ¿cierto? Eso era un montón de gente, yo era un pelado, porque literalmente nos íbamos era con mi mamá y nosotros éramos pelados y, o sea, es muy mágico que todos le presten una atención y como que uno sanarlos también a ellos, ¿cierto? Y yo me acuerdo mucho de esas charlas que vos hacías, incluso las oraciones al final, que eran, o sea, realmente o sea, yo siento que tus oraciones son sanadoras, totalmente, total. Yo me acuerdo que hasta, o sea, lloraban, hasta aquí en el salón. O sea, yo decía, o sea, este man pone a llorar al que sea, se va a poner a llorar al que sea. Pero no, quién sabe esa persona cómo se sentía. Y yo me imagino que, no sé si todavía tenés contacto con alguno. Poco, pero sí. Pero me imagino que vos les tocaste mucho el corazón. Y ellos te tienen que agradecer mucho, y hasta yo, porque yo también aprendí muchas cosas de lo que vos nos enseñaste en todo ese camino. Entonces es chévere porque vos mismo lo decís, o sea, toda la experiencia que viviste durante la universidad fue necesaria para madurar y para así tomar esa decisión, hacer ese salto y decir, no, es que yo quiero ser sacerdote. Entonces es chévere. Y es difícil, porque incluso yo a veces hasta me asombro, yo digo, madre, yo voy a ser cura. Y asusta, da miedo, porque es que no es fácil.
Tú conociste a mi exnovia, Ujú. tú sabes que yo era, pues éramos una pareja muy unida. eh, y para mí fue muy duro, eso marcó muchas cosas porque me ayudó a darme cuenta que nadie en la vida tiene la capacidad de llenar el corazón como el Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque gracias a esa experiencia de dolor y con lo que viví con ustedes y con otros grupos juveniles, yo me di cuenta que yo por sí mismo no soy nada. A mí lo que me da fuerza, lo que me anima a seguir, lo que en medio de incluso mis dudas y mis miedos me ayuda a combatir es Jesús. Y lo aprendí a ver no como una criatura mágica, ni siquiera como un concepto filosófico o teológico, no como un personaje abstracto, sino con un rostro, con unas manos, con carne, con, con un corazón lleno de amor para abrazarme, incluso mis propios demonios. Sí. Y ha sido bonito. Y por eso entonces ingresé otra vez al seminario. Ya llevo 2 años nuevamente de esta experiencia, con mucho ánimo en medio de las dificultades. O sea, ahorita cuando llegué te conté que estoy en este año en una experiencia pastoral un poco diferente y muy distinta, muy dura, en una zona muy marginal de la ciudad, muy distinta a lo que estoy acostumbrado, y ha sido una experiencia retadora, pero de la mano de Él, y eso me ha ayudado. Pero, pues, tú has estado... Bueno, primero que todo, vamos a hablar de lo que acabas de mencionar, sin dejar a un lado y que no se me olvide el tema de la felicidad, que ahorita lo tocaste con Jesús, Okay. ¿cierto? Bueno, volviendo pues al tema de dónde estás, en la iglesia, es el Popular 2, ¿cierto? Popular 2. Tú has estado por muchas iglesias acá en Medellín. Sí. ¿Tú sientes que realmente, dónde es la experiencia más mágica? ¿En una iglesia así, pues, o sea, donde no pasa casi nada y las personas a su alrededor de pronto pues tienen una situación económica un poco mejor y esas cosas, o en una iglesia como la de Popular 2 que es mucho más arriba, no tiene o sea, no hay los mismos recursos? Pues, ¿por qué? Porque yo he escuchado mucho del voluntariado de África y por ejemplo en medicina, o sea, dicen que es algo mágico, porque usted va y conoce y vive unas experiencias que usted dice, uy, esto no lo voy a vivir en Colombia, pues, o en mi casa, ¿cierto? Me imagino que puede pasar algo similar, ¿no? Sí. El año pasado yo estuve en la parroquia del Calvario de Campo Valdés, un lugar popular de la ciudad, pero no tanto. Pero sí es un trabajo muy bonito porque lastimosamente los jóvenes de nuestra ciudad y los adolescentes de nuestra ciudad están muy heridos. Nuestra ciudad de Medellín en este momento vive una realidad en nuestros adolescentes y jóvenes muy compleja. Hay mucha violación, hay mucha prostitución, hay mucho maltrato intrafamiliar y hay mucho maltrato en la vida de pareja. Hay mucho bullying en los colegios, hay mucho deseo de sobresalir y hay muchas ganas de crecer rápido. Sí. Aparte de la marcada drogadicción que poco a poco ha acabado con nuestros jóvenes. Estar en esta realidad de los barrios populares es difícil, porque cuando uno ha sido tan herido, uno blinda el corazón, uno se vuelve duro, prevenido. Y estos jóvenes con los que trabajo, uno les nota eso, hay mucho dolor, pero un agravante, un corazón blindado, y eso hace que los pocos que van al grupo juvenil no entiendan que necesitan trabajar en sí mismos, porque claro, nadie les ha brindado esas herramientas para trabajar. Entonces yo comienzo atacando eso, a pedirles que abran el corazón, a que dejen la prevención, porque claro, es que si nada más ayer
yo tuve que ir a recorrer la ciudad, pues es el barrio, perdón, porque tenía que ir a recoger algo a otra parroquia. Me tuve que meter por unas calles que ni te digo. Y en el camino me encontré con todo esto: prostitución, drogadicción, maltrato, unas formas de expresiones, o sea, un maltrato verbal entre niños, o sea, es decir, nuestra ciudad está herida y necesita ser sanada. Entonces, claro, el estar en una parroquia como la tuya, Santa Rita, o como la mía, el Portal, Santiago, o en las que he trabajado, San Lucas en el Poblado, San Juan en el Tesoro, que son parroquias completamente distintas, con realidades completamente diferentes, a llegar a estas parroquias de nuestros barrios populares con situaciones tan complejas, uno dice, Dios mío, ¿qué estamos haciendo por estos niños, por estos jóvenes que están creciendo tan heridos, con tanto dolor, que necesitan de nosotros? Pero es difícil, es muy difícil, pero a uno le toca poner a mi Dios adelante y que Él haga la obra. Pero lo bueno es que ahí va sembrando la semillita. Sí, así es. Y la idea es, por ejemplo, con estos medios, pues llegar a más, a abarcar más. Pronto no, San Javier, pues sí, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar uno. Y la idea es como que los jóvenes se sientan más acompañados por parte de la iglesia, porque ahora vamos a entrar al tema de la felicidad. Y es que, por ejemplo, yo conozco personas que lo tienen todo, y hasta uno mismo, que lo tiene todo, gracias a Dios, y no es feliz. Hay momentos en los que uno se sienta solo y dice, pero ¿cuál es la tristeza que yo tengo si yo lo tengo todo? ¿Tú crees que, o sea, cómo podemos desglosar un poquito eso cuando uno lo tiene todo y se siente vacío? Hay un escritor, Santo Tomás de Aquino, filósofo de los grandes, escolástica, no sé, al que le apasiona la filosofía, para ser seminarista se cura, hay que estudiar filosofía, teología, psicología, griego, latín, muchas cosas. Yo estoy estudiando filosofía en este momento y al acercarme a Santo Tomás, él tiene un libro que se llama La Suma contra Gentiles. En La Suma contra Gentiles él trata el tema de la felicidad y leyéndolo realmente me pareció que daba una respuesta muy interesante, y él comienza con varios presupuestos. Él dice, la felicidad no es esto, y toca precisamente ese tema. Él dice, la felicidad no es el dinero. ¿Por qué? Porque la felicidad se tiene que sostener a ella misma. Es decir, la felicidad no se alcanza por ningún otro medio que no sea la felicidad misma. Por ejemplo, no es el dinero, porque el dinero tiene un fin, sí, que es adquirir cosas. Entonces, como la felicidad solamente se adquiere con ella misma, la felicidad no la alcanza el dinero, porque el dinero no es eterno, sino que efímero. Uno tiene dinero para gastárselo, uno no tiene felicidad para gastárselo, sino que uno tiene felicidad para conservarla y que crezca. El dinero puede crecer, pero como crece, se va. Sí, claro, porque uno como ganas, gasta. Total. Entonces, él dice, por ejemplo, él dice una cosa que me parece brutal. Él dice, uno piensa que en lo bueno está la felicidad, pero uno ¿cómo discierne qué es bueno y qué es malo? Pues bien, uno discierne qué es bueno cuando uno prueba las cosas en su máxima potencia. Es decir, decimos que el sol es bueno y lo comprobamos, pero me hace bien. Es decir, si yo estoy todo el día bajo el sol, expuesto al sol, no te hace bien. No me hace bien, sí, me quemo. Si yo pruebo las cosas en su máxima potencia y me hace mal al final, me excede, entonces allí no está la felicidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy enamorado y esa persona con la que yo amo y paso mucho tiempo con ella, y cuando estoy con esa persona y le gasto todo mi tiempo y excedo los límites del tiempo, del compartir, y conozco verdaderamente a la persona y me doy cuenta que no me hace feliz o que no la amo, ahí no es la cosa.
Entonces, Sí, eso es un total, buen sí, método sí, es verdad. para ti O sea, llevar como el exceso, las cosas a su sí, máximo. para poder uno decir, venga, es que eso a mí no me hace feliz. Ujú. O venga, es que a mí me hace falta otra cosa. Sí, sí, sí. Total, no lo había visto desde ese punto de vista y tienes toda la razón. Y también habla esto sobre el deseo carnal, es decir, todos sabemos, tener relaciones sexuales es rico, pero San Agustín dice que, perdón, Santo Tomás dice que en las relaciones sexuales no está la felicidad. ¿Por qué? Porque es algo efímero. Es decir, Total. él dice, tanto dura el deseo, dura la felicidad. Pero después se vuelve la misma realidad. Por ende, en el deseo carnal no se encuentra la felicidad, dice Santo Tomás. ¿Qué es la felicidad? Entonces ya sabemos que la felicidad nos tiene que llevar a experimentarla en todas sus potencias. La felicidad es inabarcable y no se puede agotar, porque si se agota, entonces es efímero y no es felicidad. La felicidad está unida a lo que es bueno, bello y justo. Por ende, la felicidad está unida a aquello que es perfecto. Y yo creo que ya ahí ya sabemos que en este mundo no hay nada perfecto. Para poder alcanzar la felicidad, dice Santo Tomás, hay que gozar de la visión de Dios, quien es eternamente feliz y en quien sabemos que hay bondad, belleza y verdad, justicia. Entonces, experimentar la felicidad desde Santo Tomás es conocer a Dios. ¿Y uno cómo conoce a Dios? Mediante el camino de la verdad y de la libertad. Los griegos le decían la phronesis, es decir, el acto de la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? Saber hacer las cosas en el momento que las debo hacer y de la forma en la que las debo hacer, sin apegarme a nada. Y eso nos ayuda a conocer a Dios, porque Dios es el eternamente libre. Jesucristo vino para enseñarnos a ser libres. Pero lastimosamente, como la gente no conoce la iglesia y piensa que la iglesia son normas morales, se nos olvida que verdaderamente Jesucristo vino a traernos libertad, a traernos paz, a traernos consuelo. Y en la medida en la que yo conozco de esa manera a Jesucristo, yo me enamoro de Él, porque yo no me puedo enamorar de Jesucristo de otra manera. Si yo me enamoro de la norma, estoy conociendo la norma, no a Jesucristo. Total, total. Entrando pues un poquito al tema de la iglesia y la norma. Me parece que el Papa Francisco, cuando tomó su posesión de Papa, él me imagino que se metió como en la cabeza, o no se metió en la cabeza, o sea, el proyecto de él o sea, somos nosotros los jóvenes. Entonces ahí como que incrementó más este apogeo entonces vamos a una jornada mundial de la juventud, que te acordás, que entonces uno con tanta ansia, no, vamos, porque o sea, el Papa llamó a todos los jóvenes del mundo y este Papa es muy, muy juvenil, sea porque le gusta el fútbol, sea porque lo que sea, pero fue muy interesante y yo quiero que toquemos un poquito esa evolución o sea, pasamos de un Papa serio a un Papa que sí es serio, pero hombre, hay que abrirle las puertas a los jóvenes, hay que darle más oportunidades, hay que darle a conocer de que no solamente es regla, no, sino que también hay sís, también hay disfrutas, también hay experiencia, también hay vive. Toquemos un poquito ese tema de cómo has visto esa evolución de la iglesia hasta la actualidad. Bueno, quisiera no decirlo, pero a mí me han tocado 3 papas: Juan Pablo, Benedicto y Francisco. Sí. Eso ya es un leve, ¿verdad? Y mira, sabes, yo en esas cosas yo veo que este cuento, esto no es de hombres, esto es del Señor, madre, esto tiene que ser del Señor. Es que, a ver, decirme una institución que lleve 2000 años, 265 papas desde Pedro a Francisco y seguir dando lidia todavía. Sí. Bonaparte dijo, perdón, qué pena, Bonaparte no, eso se edita. En la Revolución Francesa los revolucionarios decían: nuestro objetivo es colgar al último cura con las tripas del último rey.
Y así durante mucho tiempo en la historia, la Revolución Mexicana, la pelea conservadora liberal aquí en nuestro país y los regímenes totalitarios, en este momento lo que está pasando en Nicaragua, la persecución tan marcada que hay en la iglesia, los países musulmanes, cómo le ponen bombas a nuestros templos en las fiestas grandes de nosotros, en la Semana Santa. Y que esto siga. Total. ¿Cuántos papas han pasado? ¿Cuántos santos y cuántos pecadores? ¿Cuántos curas buenos y cuántos curas malos? Y seguimos dando lidia. Eso tiene que ser de mi Dios. Y con los 3 últimos papas uno ve cómo Dios le ha dado a la iglesia lo que ha necesitado en ese punto de la historia. Juan Pablo II asume su pontificado en una situación difícil, plena Guerra Fría. ¿Qué hizo la iglesia? La gente no lo reconoce, pero Juan Pablo II fue uno de los artífices para la caída del muro de Berlín. Y con Juan Pablo II comenzamos el nuevo siglo, en un año jubilar, el año jubilar del año 2000. Y Juan Pablo II, filósofo, él era filósofo, de los más grandes filósofos del siglo XX. Él habló sobre el personalismo y sobre la dignidad del hombre, tema que se necesitaba tratar ante los estragos que todavía había dejado la Segunda Guerra Mundial y los estragos que estaba haciendo el comunismo. Entonces Juan Pablo II atacó y habló sobre la dignidad humana, y temas sensibles como el aborto Juan Pablo II los tocó desde la razón. De Juan Pablo II nos vino otro grande, Benedicto XVI, el teólogo más grande que ha visto el siglo XXI. Nadie lo ha sobrepasado. Y Benedicto supo hacer algo, le dio solidez al pensamiento filosófico y teológico de la iglesia ante las cuestiones del mundo digital y del mundo cada vez más antirreligioso. Benedicto XVI le supo dar un soporte filosófico, académico, una rigurosidad al tema de Dios. Entonces, Benedicto es un incomprendido, pero es que todo genio es incomprendido en su época. Total. Y dentro de poco nos vamos a dar cuenta que tuvimos a una de las mentes más brillantes en la iglesia y que no la supimos valorar. Él era alemán. A los alemanes no les podemos pedir una cara, sí, verdad, una cara linda, sonriente, no hay forma. Pero el tipo, es que yo no sé cuántos idiomas manejaba ese hombre. O sea, yo creo que eran por ahí 7 idiomas. Ese tipo era brillante. O sea, ese tipo tocaba todos los días a Bach en el piano mientras escribía, y él perfectamente, usted le podría estar hablando en latín y le pasaba y le hablaba en francés, y él escribía en alemán, pero él mismo se traducía. Es decir, Benedicto era un grande, y la humildad que tuvo al renunciar al papado cuando dijo: yo ya no soy capaz, situación que no pasaba en la iglesia desde hacía 600 años. Y llega Francisco, no es filósofo, no es teólogo, pero es un parcero. Es decir, pasamos de un filósofo a un teólogo, a uno que no es filósofo ni teólogo, pero que sabe tocar el corazón. Sí, tiene un carisma brutal. Entonces, la iglesia ha sido bendecida. Y uno tendrá que ver, o sea, si usted que me está viendo, usted dice: la iglesia no tiene nada que ver con Dios, yo no tengo que creer en la iglesia. Hombre, aquí le estoy diciendo yo que de verdad que uno en estas cosas tan humanas, uno ve la providencia de mi Dios. Y ha sido bonito el pontificado de Francisco, porque le ha dado a la iglesia lo que necesitaba en este momento: una casa de puertas abiertas para todos, jóvenes, niños, personas con gustos diferentes. La curia romana cambió, ahora ya la segunda al mando del Vaticano, sí, la segunda es una mujer. Eso es bonito, y nos tenemos que seguir transformando, porque es que si bien no nos podemos casar con la época, la iglesia tiene que seguir evolucionando a la luz del Espíritu de Dios, y los papas, gracias a Dios, han sabido hacerlo. Hemos tenido grandes papas, y bueno, en esta situación
de la enfermedad del Santo Padre, pues obviamente es inevitable no sentirse tocado para quienes le queremos, le amamos, porque de verdad que ha sido un hombre muy bueno, un hombre que desde los barrios marginales de Buenos Aires denunciaba y se enfrentaba al gobierno y les decía que estaban haciendo mal su trabajo porque se estaban olvidando de los pobres. Y él, veíamos cómo dejaba su sede catedralicia y se iba a esos barrios a celebrar la misa con los pobres, a servirles los alimentos, a trabajar con ellos, a estar con ellos. Y yo creo que eso nos debería haber tocado el corazón a todos. Y si ahora vamos a sentir o vamos a tener que vivir la muerte de Francisco, pues bueno, en algún momento lo tendremos que hacer porque es que él no es eterno. Sí, total. Pues vamos a ver cómo nos sorprende Dios. Sí, porque estamos en una evolución ahora mucho más tecnológica. Entonces me imagino que pues, el Vaticano, ahorita lo estamos hablando fuera de cámara, y es que con esta enfermedad del Papa, el Vaticano va a tomar unas decisiones, o bueno, me dice que vive preparado, pero me imagino que hoy por hoy, con estas complicaciones que ha tenido el Papa, está aún más preparado. No sé, entonces mencioname un poquito de lo que me estabas hablando ahorita, de qué hace el Vaticano cuando el Papa se enferma o entra en condiciones o estados complicados de salud. Bueno, hay que entender que el Papa no ha muerto. Por ahí hay gente que ha dicho que el Papa ha muerto, entonces pues ya, y la iglesia lo está escondiendo porque la iglesia maneja cosas oscuras. No, el Papa no ha muerto, el Papa sigue vivo, está muy grave, está muy delicado. Y ante la enfermedad del Papa, pues es normal que tanto la iglesia como la gente se pregunte qué pasará si el Papa muere. Cuando el Papa muere se activa, digamos por así decirlo, entre comillas y en términos nuestros, un protocolo que se llama sede vacante. Es decir, la iglesia no tiene una cabeza visible. Entonces sabemos que la cabeza de la iglesia es Cristo, pero su vicario es el Papa. Entonces, ante la muerte del Papa, la iglesia entra en un periodo de sede vacante en la que el cardenal mayor debe organizar en la medida de las posibilidades, lo más pronto posible, el cónclave después de los funerales del Papa. Los funerales del Papa duran 9 días. ¿Por qué? Primero, es un jefe de Estado, es un rey, el Papa es un monarca, y es normal. Y segundo, porque hay que darle tiempo a los cardenales de todas partes del mundo para que lleguen a Roma. Y cuando ya el Papa se ha enterrado, comienza el cónclave. ¿Quiénes participan del cónclave? Los cardenales, que son electores, es decir, que están dentro del rango de edad para participar. Acá en Colombia hay alguno. En Colombia tenemos 2 cardenales, uno ya está muy viejito, entonces no es un cardenal elector, pero el segundo, que es el cardenal primado de Colombia, arzobispo de Bogotá, sí, está apto para votar y para ser papable, ¿sí? Para ser elegible. Pero eso es muy complejo, es decir, ¿quién puede ser papa? No se sabe. Los medios mantienen diciendo, este es papable, pero ya la historia nos ha enseñado que generalmente es el que menos está posicionado para ser papa el que queda. Solamente se dio que, digamos por así decirlo, una votación sencilla, que ya todo el mundo se lo esperaba, con Benedicto XVI. El antepenúltimo conclave fue el de Benedicto XVI, después de la muerte de Juan Pablo II. Todo el mundo decía que iba a ser Benedicto, porque era realmente muy evidente, y en efecto lo fue. Pero con Juan Pablo II, con Juan Pablo I, con Juan XXIII, con Pío II, no se sabía quién era. Por el contrario, Pablo VI y Juan XXIII no eran conocidos. Es más, Juan XXIII, al igual que Francisco, incluso se parecen mucho físicamente, ambos ya iban a renunciar al papado, al episcopado, iban a renunciar al episcopado cuando resultaron siendo papas. Ya estaban avanzados en edad, ya se sentían casados y resultaron siendo papas. Entonces realmente no se sabe quién puede ser, y obviamente por esta época tampoco podemos hablar de quién, porque pues a esta fecha no ha muerto. O sea, seguimos con papa, enfermo y todo, pero sigue siendo el papa y seguimos orando por él. Tocaste ahorita un pedacito, lastimosamente yo soy muy
Me gusta mucho como las cosas ocultistas y estas cosas. ¿Cuál es el tema de la iglesia, del Vaticano, que dicen que, o sea, guarda unos secretos? No sé si sabes algo. Sí, bueno, la gente habla mucho de dos temas. El primero de las bibliotecas, la biblioteca secreta del Vaticano. Eso. Y el segundo, el Banco del Vaticano. Cosas pues súper miedosas que, pero bueno, realmente sí, el Banco del Vaticano trajo muchos problemas porque lastimosamente, y esto lo destapó Francisco, ustedes saben que en Italia pues se manejó mucho la mafia. Sí. Y el Banco del Vaticano era una institución completamente independiente de la República Italiana. Pues claro, el Vaticano es un país. Sí, claro. Entonces era más fácil lavar dinero por el Banco Pero es del paraíso fiscal, ¿cierto? No sé, creo. Creo que es paraíso fiscal. Yo no El sé. Vaticano, bueno, no sé, Pero realmente no creo, sé. no sé, sí, sí, sí. Algo tendrá que tener, sí, pues Sí. tendrá que tener algún Privilegio, estatus sí, sí, especial porque hacer el banco, digamos que privado, es que el Banco del Vaticano podremos decir perfectamente que es un banco muy privado porque es el banco de la iglesia y lo maneja un país que es de la iglesia, entonces, bueno, no hay como o no había antes un control tan exhaustivo. Entonces era muy fácil que se lavara dinero allí. Sí. Y aunque es un tema muy sensible y yo sé que a la iglesia no le gusta tocarlo, eso pasó. Eso pasó. Y Francisco precisamente llegó a ponerle orden a eso. Y fue un tema oscuro, y sí, muy, muy complejo de la iglesia, pero tampoco para decir que la iglesia tiene la plata para quitar el hambre del mundo dos veces. Eso sí es falso, es completamente falso. Incluso hasta hace poco la iglesia tenía que pagarle al gobierno italiano la venta de los terrenos donde está el Vaticano. Porque cuando se fundó la República Italiana, los terrenos de lo que eran los estados pontificios No se compraron. se los quitaron a la iglesia. Ah, ok. Y el Papa le tocó comprarlos. No me acuerdo si fue Pío XII o Pablo VI, le tocó comprarlos. Y ahí fue donde nace, yo creo que tú has ido a Roma. No, a Roma no he ido. Ah, bueno, tu mamá. Sí, sí. Mamá sí. A la vía de la Conciliazione, que es la vía que está entre el Castello di Sant'Angelo y el Vaticano, la Plaza de San Pedro. Esa vía se le llama así porque fue la conciliación que hizo el Estado Vaticano con la República de Italia a la compra de los terrenos de lo que hoy conocemos como la Ciudad del Vaticano. Entonces el Vaticano tuvo que comprar ese terreno, pues no fue nada barato. No, me Entonces, imagino que no. Y la iglesia hace mucho bien. Es decir, las obras sociales de la iglesia están por todo el mundo. No hay institución más grande haciendo caridad que la iglesia católica en todo el mundo. Eso usted lo puede ver, lo puede conocer en internet, busque. La iglesia tiene leprosarios, hospitales, evidentemente colegios. La iglesia tiene albergues. Aquí en nuestra ciudad tenemos el hogar Monseñor Valerio Jiménez, que da alimento, comida caliente 2 veces al día a habitantes de calle, a personas en estado de migración y a personas. Tenemos también otra casa de paso para las personas que vienen a la ciudad a cuidar enfermos y no tienen dónde quedarse. Entonces, las obras sociales de la iglesia están por todo el mundo. Entonces, una cosa no puede desmeritar Claro, la otra. total. Y los archivos secretos del Vaticano, pues hombre, como todo Estado, pues tiene sus archivos secretos. Y pues sí, de esos dos más. Pero hay libros que, no sé, que dicen que no, que hay evangelios que no están publicados pues en la Biblia, o los escritos de María Magdalena, esas cosas. Sí, evidentemente esas cosas existen. Se llaman los evangelios apócrifos. Y no es que estén ocultos. Yo creo que alguna vez, o si usted busca evangelios apócrifos, le va a aparecer el evangelio de Judas, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de no sé quién. Pero mira, son evangelios que no tienen solidez. ¿Por qué? Porque fueron evangelios escritos 500, 300 años después de Jesús. Entonces, es decir, no entran dentro de lo que se le conoce el tiempo canónico, el canon de la escritura. ¿Por qué? Es decir, sabemos que la información se deforma cuando se la cuenta el uno o el otro. Sí. Entonces, es decir, ¿qué fidelidad va a tener un evangelio, un escrito que fue realizado 300 años después de Jesús, o a uno que fue escrito 30 años después? Es decir, ¿yo a qué le creo más? ¿Al que fue escrito 30 años después o al que fue escrito 500 años después?
No, 30 años después, más Entonces, reciente. es claro, entonces, si el primero se contradice al segundo, entonces yo a cuál descarto. No, al segundo. Yo descarto al segundo inmediatamente. Total. Además, hay evangelios que no fueron escritos en griego. Y todos los evangelios fueron escritos en griego. ¿Por qué? Para la época de Jesús era, por así decirlo, la lengua más universal. El griego. El griego y el Él latín. hablaba era arameo. Jesús hablaba arameo, pero hay que entender que Israel tuvo una época helenística, es decir, pasó por la conquista griega. Sí. Y los griegos imponían su lengua, cosa que los romanos no. Es decir, bueno, consulten la historia del pueblo de Israel, pero Israel ha sido la niña fea de la fiesta. O sea, todos la utilizaban y la dejaban. ¿Y por qué? Porque era un paso estratégico para Egipto. Ah, sí, sí, que queda ahí Queda cerca en el paso, sí. y hace parte de la media luna fértil, entonces era un lugar atractivo para conquistar, claro. Sí. Entonces Egipto la conquistó, Mesopotamia la conquistó, los griegos la conquistaron y los romanos también. Entonces, claro, evidentemente cuando una cultura conquista a otra, pues impone algo de la suya. Los griegos impusieron la lengua. Y cuando llegaron los romanos, pues los romanos no impusieron el latín, Pero impusieron la religión, ¿no? impusieron de cierta manera muchas normas de ellos, incluso la religión tampoco, porque ellos eran panteístas, entonces tampoco les interesaba. Pero sí impusieron modos de vivir. Y evidentemente pues la lengua más universal quedó siendo el griego. Incluso nosotros estudiamos griego. Sí. Entonces yo te puedo decir Jaire, Joanes. Entonces, claro, todo el Nuevo Testamento en su totalidad fue escrito en griego, Sí. siendo el Evangelio de Juan el más bellamente escrito. Es decir, el Evangelio de Juan fue escrito en un griego que solamente hablaban las élites. Fue escrito en un griego completamente hermosísimo. El Evangelio de Juan, dicen los que estudian griego, que es una obra magistral para la lengua griega. ¿Ves? O sea, el Evangelio Juan era un ¿qué? No sé. Esa gente me desconcentró. Bueno, entonces, Juan era como, o sea, hacía parte de una sociedad alta de la época. Podría. Porque, el papá de Jesús, pues José, es carpintero. Y según lo que he escuchado es que en la época los carpinteros pues siempre tienen trabajo, ¿no? Sí, claro, Siempre han tenido trabajo. Sí, ¿Sí, claro, ok? sí. Entonces imagino que Juan es primo. No. Juan el Bautista es primo de Jesús. Sí. Pero estamos hablando de Juan el apóstol, Sí. el evangelista. Que era el más joven. Que era el más joven de todos. Sí. Entonces podríamos presumir que, hombre, fue el que más le rindió. Porque era el más joven y fue el único que no mataron. Entonces fue el que más le rindió, por así decirlo, su vida. Porque, por ejemplo, Pablo, el apóstol Pablo, también era muy inteligente. El hombre dominaba el griego. Lo dominaba. Entonces, él escribía de tal forma que si usted comenzaba a leer, pero no leía el final, no entendía. No lo entendía. Esa gente era una tesa. Y entonces, claro, la gente entonces dice, es que la iglesia lo esconde. Entonces, pero mi hermana, perdón la expresión, uno dice, pues entonces, usted cambia el caviar por las lentejas. Es decir, ¿usted cómo va a despreciar una obra magistralmente escrita dentro de un periodo de tiempo corto, cercano a Jesús, por una obra que fue escrita a la berraca, porque los evangelios apócrifos no gozan de una buena escritura, y que fue escrito muchísimo tiempo después, y ni siquiera algunos fueron escritos en griego, otros fueron escritos en arameo? Es decir, fueron cosas que ni siquiera tuvieron relevancia, porque lo que tenía relevancia está escrito en griego o en latín. Teniendo un poco en cuenta la religión inicial de Jesús, que es la judía, ¿cierto? A ver, yo quiero que toquemos ese tema un poquito, y más que todo vos que sos estudiante de teología, de filosofía. Realmente, ¿qué tienen los judíos que realmente son, no sé, son como personas muy inteligentes, son muy, no sé, son muy sobresalientes en la vida? Y su religión, o sea, ¿por qué Jesús
la quiso, o sea, quiso decir como que no, venga, es que yo soy judío, sí, pero yo quiero hacer algo más. Y de ahí salió esta religión católica, esta variante, que se puede decir variante. Sí. O... Hay una diferencia muy grande, es que los judíos no aceptan a Jesús, entonces no Sí. compartimos lo mismo. La base nuestra es que somos cristianos, seguidores de Jesús. Ellos creemos en el mismo Dios, pero ellos no aceptan a Jesús. Los judíos tienen una particularidad, y es que ellos se formaron peleando. Los judíos son peleadores. Por eso, usted ve la historia del pueblo de Israel, que no es el mismo Israel que conocemos en la actualidad. Israel se la pasó peleando desde el principio. Peleó con los egipcios, peleó con los filisteos, peleó con los pueblos marítimos que estaban allí, conquistaron tierras, Jericó. Los judíos se formaron peleando. Entonces para ellos la defensa de lo que ellos son es fundamental. Porque claro, cuando a mí constantemente me están atacando, a mí me pueden atacar todo, me pueden destruir las ciudades, incluso me pueden destruir el templo porque se lo destruyeron en 2 veces, pero a mí nunca me pueden quitar mi fe. Entonces los judíos por eso aman la Torá. La Torá es el libro de ellos, y el reto de iniciación de un niño judío para la mayoría de edad es que cogen la Torá y lo bañan en miel. Y el niño tiene que comer la Torá. Dulces al paladar son tus palabras, Señor. Pero no porque simplemente sean palabra de Dios, sino que la Torá es el libro constitutivo de una cultura, de una sociedad, de una forma de pensar, de una forma de ser. Entonces por eso los judíos defienden su religión a morir, porque no es solamente una religión, es lo que ellos son. Es una cultura. Es su cultura, es lo que ellos son por dentro. Sus raíces. Son sus raíces. Pues claro, Jesús se las vino a poner muy dura. Jesús les dijo, ya no necesitan ustedes circuncidarse. Ya no necesitan ustedes ir al templo solamente, a un templo solamente. Es más, este templo yo lo destruyo. Y lo construyo en 3 días. Pero ellos no entendían que no era el templo físico, porque ese templo ya no servía. Era Él. Entonces Jesús les vino a voltear la torta. Y fue enorme. Es que antes descarado Jesús donde no lo hubieran matado. Porque es que les atacó el tuétano de su sociedad. Claro, la religión. Claro, su raíz, su crianza, porque es que desde niño se infunde sus cosmovisiones, todo. O sea, sus formas de ver. Cuando uno se levanta, o sea, todo, cuando uno se baña, cuando uno se cepilla los dientes, o sea, todo, cuando uno va a comer, o sea, todo para los judíos tiene un significado. Y Jesús, total, vino y dijo, no, es que esto ya no es así, esto es así. Esto tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Por eso les decía ahorita, Jesús es el mayor libertador del mundo. Jesús quiere que seamos libres. Por eso Él dice, es que la ley no es superior al hombre. El hombre no fue hecho para la ley. La ley fue hecha para el hombre. ¿Y cuándo será que ustedes van a entender que por encima de la ley estoy yo? Es que yo soy más que la ley. Es que decirle eso a un judío, eso es lo peor que usted le puede decir. Digo, a usted al judío le puede decir cualquier cosa menos que quebrante la ley. Tanto así que los relatos de la Torá y los relatos siguientes que no hacen parte de la Torá, pero que son importantes, que son libros importantes para los judíos, nos relatan cómo hubo personas que prefirieron morir quemadas a comer cerdo, carne impura para los judíos. Ellos se hacían matar por cumplir su ley. Y que llegue un loco a decirles, con otros 12 locos, que la gente les tenía miedo, sí. Que venga, que es que esto no es así, esto no es la carne, esto no es guardar el sábado porque sí, esto no es hacer esto porque sí, sino es porque esto nace del corazón. Yo vengo a revolucionarles el corazón. Eso los judíos no lo entendieron y no lo han entendido todavía. No, y ni lo entenderán. Y ni lo entenderán. Entonces, ellos siguen esperando el Mesías. Pues ya no les llegó, o bueno, no sé. De pronto vienes por otro camino. Para nosotros Jesucristo es el Mesías, es la ¿Pero palabra. tú crees que con todas estas adversidades a nivel mundial y estas cosas que han pasado últimamente, tantas guerras, tantos desacuerdos tan, perdón la expresión, pero tan estúpidos, ¿no crees que pueda haber
o sea, el Salvador se puede volver a presentar. Bueno, nuestra fe nos dice que la segunda venida del Señor es porque va a venir a juzgar y va a acabar hasta con el nido de la perra, como decimos por acá. En aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo, nos dirá uno de los prefacios, un poema muy bello de la iglesia. Pero, es decir, hay que entender que es que la historia de la humanidad tiende a ser muy cíclica. Tiende, no es porque lo sea. Es decir, no es que estamos en un eterno retorno, no. Pero sí tendemos a cumplir muchos patrones similares. Sí, total, porque uno ve un evangelio y uno dice, pero pues ahora eso me pasa a mí. Y eso se escribió hace 2000 años. Ajá. Y pasa en la actualidad. No, y pues es decir, es que podemos ver que es que la historia de la humanidad está marcada de guerras, de tipos, de periodos de disputas, de periodos de paz, y otra vez guerras y periodos de paz. Es decir, el ser humano es así. Esto no se ha acabado porque no hemos tenido la capacidad de acabarlo. Pero yo creo que la cosa ya está muy peligrosa porque ya sí estamos porque teniendo... ya estamos haciendo guerras biológicas, nucleares. Es que la situación es muy compleja. Y si la gente entendiera el Evangelio de Jesucristo, se daría cuenta, hombre, ¿yo para qué tengo que destruir a mi hermano? Y como te decía ahorita, vivimos a la defensiva. En estos barrios y en nuestros corazones hay que desarmar el corazón. Juan Pablo II decía, no hay peor prisión que un corazón cerrado. Entonces, ¿de qué forma la humanidad hoy ha cerrado el corazón ante el hermano? Los presidentes cierran fronteras, desprecian a migrantes, quieren poner orden pero sobre la dignidad del hombre, y el orden no puede superar la dignidad. El ser humano no fue hecho para la ley. Total. Y es muy interesante el tema que tocas con los presidentes, porque realmente son referentes que a nivel nacional son muy importantes y que uno como ciudadano de a pie se ve reflejado o ve reflejado cuando uno sale al exterior, quizás el señalamiento o quizás las decisiones que toma un mandatario de esos. Y es que realmente, o para mí, el único mandatario que uno debe tener es Dios, realmente. O sea, puede sonar muy cliché, pero mi posición y mi opinión es que, total, o sea, el ejemplo que vino a dar Jesús es tal cual uno lo debe de seguir, o sea, es el camino. No se trata de que uno sea sacerdote, no, pero uno en lo que se desempeña, en su día a día, uno tiene que ser honesto, uno tiene que cumplir con... uno tiene que ser realmente libre, pero también consciente de lo que uno hace, para no hacerle daño al otro. Eso es totalmente cierto, y es muy chévere, pues, y la verdad agradezco que vengas, porque, o sea, es a la juventud. No sé qué le está pasando, pero la juventud siempre quiere pisotear a los demás. No quieren que los demás también avancen. No quieren que, por ejemplo, el amigo que es compañero mío, que estudia conmigo, que tal cosa, o sea, no quiere que avance. O sea, no sé qué está pasando, que es una competencia diaria. O sea, eso es algo que me imagino que ya hizo en todos los tiempos, pero hoy por hoy en la actualidad se ve mucho más. No, y es que vivimos en un mundo muy acelerado. Y eso que decís vos es muy importante, porque es que Jesucristo no es un gurú, como tantos que vemos hoy en día. Jesucristo no es simplemente un maestro. Jesucristo es más. Jesucristo no solamente da vida, porque uno conoce momentos, personas que dan vida. Uno va a lugares que a uno le recargan la vida. Jesucristo no solamente da vida, Jesucristo es la vida misma. Y Jesucristo no solamente quiere que le conozcamos, Él quiere que seamos sus discípulos, que le sigamos. Y esto no es cuestión ni de curas, ni de monjas, ni de seminaristas, ni de viejitas rezanderas de la parroquia. No, esto es algo de todos los días y de todas las personas. Jesucristo quiere que yo sea su amigo, que le conozca y le ame, y que aprenda, amándolo y conociéndolo,
a vivir la vida. ¿Y cómo se vive la vida? Celebrando. Entonces, pues por eso la Eucaristía es una fiesta, pero no la sabemos entender. Total. Incluso hubo un tiempo en que pues yo dejé de ir a la misa y yo decía como que pues, o sea, uno entra yo no sé por qué uno a veces entra en conflicto con la iglesia, que no, que el cura, que no, que las que van a la iglesia, que una cosa que la otra, pero realmente uno se debe centrar en lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que enseña, porque el sacerdote es un canal directo de Dios hacia nosotros, hacia los discípulos, lo que es el que nos enseña. Entonces yo no sé por qué uno entra como en ese conflicto muchas veces, y más que todo a la edad de los, no sé, hasta de los 15 hasta Claro. los 25 años, que uno dice, no, yo no requiero de Dios, o sea, yo tengo tanta fuerza vital y tanta salud, entre comillas, que yo puedo con todo, y realmente yo soy, o sea, por carne propia, yo viví que, o sea, uno necesita el apoyo de Dios, porque es que uno solo se puede enfermar muy fácil, uno solo con tanto estrés, usted pierde los caballos, o sea, usted se va y usted se pierde, y usted no logra hacer nada, se desenfoca. Y para mí, el único que se ha encargado como de, venga, es que usted está aquí, pero realmente usted tiene que ir acá, usted se atrasó, entonces mire a ver cómo va a ser, o sea, cómo hace el retorno y vuelve y coge la vida. Es muy chévere porque eso es un camino que todos deberíamos de pasar. Y quizás ese camino lo viviste tú cuando estuviste en la universidad y te graduaste y decidiste, no, yo realmente quiero ser sacerdote. Pues yo no voy a ser sacerdote, pero yo voy a ser un médico, puedo ser un, no sé, lo que sea, pero, hombre, Dios por delante. Esa fe que me hace levantarme todos los días, que hace que todos o sea, a mi alrededor tengan comida, tengan vivienda, tengan todo. O sea, uno se lo debe agradecer a Dios. Totalmente, totalmente. Y yo creo que saber conocer a Jesús es primero, y yo creo que volvemos al principio, es enamorarse, es que esto parte del amor. O sea, todo lo que tiene que ver con el espíritu del hombre tiene que ver con el amor. Y eso suena muy bonito, esto parece fantasía, en un mundo en el que no creemos en el amor, en el que estamos acostumbrados a que nos decepcionen, Sí. a que nos mientan, a que nos hieran. Y que venga un hombre y nos diga, es que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es que nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, y ustedes son mis amigos. Y unas páginas después nos damos cuenta que ese que dijo esas mismas palabras fue el que se crucificó en una cruz, siendo limpio de pecado, sin haberle hecho daño a absolutamente nadie, por el contrario, sanando enfermos, liberando personas de dolores. La Biblia habla de posesiones demoníacas, pero yo creo que más que posesiones demoníacas eran situaciones complicadas en su cabeza y en su corazón. Dio pan a los hambrientos, consoló a quienes estaban tristes, enseñó a los que estaban perdidos a practicar el bien. Jesucristo no se entiende si no es del amor. Y el que me esté escuchando esto y no me entienda es porque no ha tenido una experiencia con Jesucristo. Total. Suena horrible, yo sé, perdón, pero Jesucristo es una persona a la cual hay que conocer para amarla. No es un concepto, es una persona. Nosotros no creemos en un libro, creemos en una persona con un rostro, con un nombre, con carne, con manos, con corazón, que late y sigue latiendo por amor, y que quiere que ese amor nosotros lo llevemos a los demás. Tarea difícil, porque a veces el prójimo no deja, o se la hace a uno más difícil, pero hay que hacerlo, hombre, esa es la tarea. Total. Para ir concluyendo ya este episodio, estamos en el año jubilar En el año jubilar de la esperanza. ¿Cierto? Explica un poquito como para que los que puedan ir a pasar una puerta santa lo aprovechen. Ok, bueno, si vas para Roma. Bueno, el año jubilar no es una invención de la iglesia, realmente eso está en la Torá. El
es un mandato de Dios. ¿Cuál es el sentido del año jubilar? El año jubilar se planteó o lo quiso hacer el pueblo de Israel como un año de gracia en el que se dejaba descansar la tierra, porque la tierra tiene que descansar de tanto cultivo, de tanta cosa. Es una invitación a la estabilidad, Sí. es una invitación a la tranquilidad, es una invitación a volver a descansar en Dios. Entonces durante ese año, el año jubilar, no se sembraba para que la tierra tuviera ese tiempo de regenerarse, de transformarse, de volver a componer sus nutrientes. Es el año de la libertad, se liberaban los esclavos. Es el año de compartir con los pobres, es decir, se reservaba una parte de la tierra para que los pobres sembraran ahí. Es decir, los amos, los ricos, los hacendados, sus campos los dejaban vacíos, pero reservaban una parte para que los pobres sembraran. Pero evidentemente eso no se cumplía en Israel, porque la gente no lo hacía. Entonces cuando llegó Jesús, que incluso cuando pasó esto lo iban a apedrear, él cogió el rollo de la ley y dijo: es que yo he venido para anunciar el año de gracia del Señor, es decir, el año jubilar, para que los oprimidos sean liberados, para darle la vista a los ciegos, para darle alimento a los pobres, para dar el año de gracia del Señor, porque yo soy el año de gracia del Señor. Yo soy el que tenía que venir. Claro, por eso lo apedrearon, le tocó, por poquito lo matan, lo iban a despeñar. La iglesia, siguiendo la tradición del año jubilar, comenzó a convocar cada 100 años un año jubilar. Es cada 100. Era cada 100. En un principio okay. fue cada 100. ¿Y cuál era la invitación? Que le diéramos alimento al pobre y que fuera un año especial de oración y que peregrináramos. ¿A dónde? A la tumba del apóstol Pedro, en el Vaticano, en Roma. Un día otro papa, ya tiempo después, dijo: no, esto no puede ser así, porque entonces a la gente no le va a tocar un año jubilar, pongámoslo cada 50 años. Listo, la cosa siguió cada 50 años. Sí, es verdad, si no, no me había tocado. Pero no, espere que la cosa mejora. Después otro papa dijo: no, cada 50 años, esto es muy lejos, pongámoslo cada 25 años, para que la gente pueda vivir un año jubilar. Y desde hace muchísimos siglos ya estamos viviendo el año jubilar cada 25 años, a excepciones que se llaman años jubilares extraordinarios. ¿Cuándo es un año jubilar extraordinario? Cuando el Papa le dé la gana. Entonces, el año jubilar es cada 25 años y es un año bonito. ¿Por qué? Porque es un año en el que la iglesia invita a la oración, invita a sus hijos a volver a poner la mirada en Dios y a practicar las obras de misericordia. Es decir, bueno, las obras de misericordia es una cosa que tenemos que practicar todos los días, pero en el año jubilar se invita a que sea el diario de la iglesia, el diario de todos los bautizados, se le dé fuerza a ello. Y el año jubilar trata de responder a las situaciones que esté viviendo el mundo en esa época, es decir, trata de ser un bálsamo a los dolores de cada época. El último año jubilar antes del que estamos viviendo hoy fue en el año 2016, que fue el año jubilar extraordinario de la misericordia, convocado por el Papa Francisco para decirle a la gente que la misericordia está viva, existe. Y fue un año en el que la iglesia perdonó pecados a lo berraco, es decir, invita a la gente que se confesara. Desde esa época el aborto, que es un pecado gravísimo, que solamente lo podía confesar el obispo, el Papa dio autorización para que todo sacerdote pudiera absolver al pecado del aborto, o sea, que lo haya practicado o haya ayudado en esa situación. Y en cada año jubilar se abre una puerta santa. Una puerta santa nos quiere hacer entender que Jesucristo es la puerta por la que yo tengo que pasar para ser salvado. Volvemos a lo mismo, Jesucristo. Yo tengo que acercarme a Él, tengo que estar con Él. Este año jubilar 2025, año ordinario, el último año jubilar que tuvimos hace 25 años, en el jubileo del año 2000, que fue el inicio del siglo, que nos hablaba que Jesucristo es el principio y el fin de los tiempos.
En este año jubilar el Papa ha querido que habláramos sobre la esperanza. ¿Por qué? Porque es que la gente está perdiendo la esperanza. Incluso Él nos ha presentado la figura del ancla, diciéndonos que la esperanza cristiana es esa ancla que nos mantiene sostenidos y nos ayuda con firmeza a no desfallecer ante las tristezas de la vida. Y ya con eso termino. Dentro de 13 años vamos a vivir en la iglesia un año jubilar extraordinario, que va a ser el año jubilar de la redención. 2000 años de que Jesucristo fue clavado en la cruz. Un año hermosísimo, un año de gracia. Lo pienso y me emociono. Sí, yo lo pienso y me emociono porque cuando uno conoce a Jesús, Él colma los deseos del corazón. Sí. Y pensar en su sacrificio, en su amor, y que 2000 años después la Iglesia Católica siga hablando de este hombre, es hermoso. Y esto no lo hace nadie. Es decir, que dentro de 13 años vayamos a celebrar el año extraordinario de la redención, eso es algo que no lo hace nadie, ninguna religión, nadie, solamente nosotros. Así que no nos dio, en lo personal no me dio para ir a Roma este año, pero le pido a Dios que en el 2033 esté allá pasando la puerta jubilar, que se abre solamente para el año jubilar, incluso la tapan con un muro y ese muro lo derrumban y en el muro están las llaves, porque solamente el Papa las puede abrir. Te entrego las llaves del reino de los cielos, le dijo Jesús a Pedro. Entonces bueno, nada, es maravilloso. Eso es todo el año, o sea, en Roma ya está abierta. Sí, claro, se abrió a finales del año pasado, y hay 5 basílicas, que son las 5 basílicas del Papa, con puerta. San Giovanni Laterano, San Pablo Extramuras, Santa María la Mayor, la Basílica de San Pedro, y se me olvidó la otra. Pero bueno, ahí está. Perfecto. Ya para finalizar, siempre pido como un consejo para los jóvenes que quieras decir, no sé, lo que sea, pues con respecto al acercamiento a Jesús o con respecto a, no sé, a lo que quieras manifestar realmente. La vida hay que vivirla y celebrarla. Esto que tenemos es puro capricho, puro regalo. Y cuando uno tiene un regalo, uno lo disfruta. Y cuando uno entiende que la vida es un capricho, en el sentido de que uno la vida la tiene que vivir, porque como los caprichos pasan rápido, uno tiene que entender que hay que vivir al 100%. Y nada, crea o no crea usted que me está escuchando, y si llegó hasta aquí, yo le quiero decir que viva y disfrute lo que tiene. Y si en el proceso usted conoce a un man que se llama Jesucristo, hombre, lo felicito, porque va bien. Eso es todo. Buen camino. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Espero pues volver a encontrarnos en otra ocasión. Y bueno, Dios te bendiga y mil gracias por compartir este espacio.